Les contaba en el servicio anterior que el 10 de abril de 1963, cuando yo faltaban como 20 años para que naciera, no entiendo la risa, uno de los primeros submarinos nucleares en Estados Unidos estaba siendo probado para determinar su capacidad de soportar las presiones justamente en la profundidad del océano. Se llamaba Trilliadora, era el nombre que le habían dado militarmente. Los científicos, los especialistas, los militares estaban emocionados por probar el mérito de este logro oceánico, ¿no? Era uno de los submarinos nucleares, se suponía o se creía más costoso y más, no solo costoso, sino más sofisticados que había en el momento. Y este era el último paso, el más crítico, porque se iba a convertir en un aditamento para las fuerzas militares armadas en Estados Unidos. Y mientras que estaban todas las celebridades allí, el presidente de la República, insisto, 1963. Se transmitía por cadena nacional, el submarino comenzó a sumergirse alcanzando profundidades que nunca antes habían intentado, y a medida que iba bajando, algo les empezó a preocupar, puesto que perdieron contacto en primer lugar con la radio y luego con el radar, lo cual les sorprendió. Se escuchaban al principio algunos ruidos de estáticas y después algunas cosas incoherentes y se preocuparon. Fueron 3 o 4 minutos de mucho silencio y preocupación, de zozobra, y entonces una nave de mar profundo fue despachada al lugar donde había sido perdido el contacto. Y llegando a la escena, así lo describe el periodismo de la época, dice: parecía como unas manos gigantescas lo habían arrugado al submarino. En un ataque de ira, dice, como un periódico viejo. Y luego de recoger experiencias y identificar por qué había ocurrido esto, arribaron a la siguiente conclusión. Había fallado la soldadura de uno de los mamparos del submarino y el océano, la presión había sido tanta, a tanta profundidad, la presión había sido tan intensa que rompió e hizo añicos el submarino, causando una implosión. O sea, se metió el océano adentro y causó una implosión. Murieron 129 hombres. 129 víctimas quedaron en el fondo del océano para siempre. De allí se acuñó la frase, lo que es la presión de aire negativo o negativa. La presión de aire negativa es cuando la presión exterior es más fuerte que lo que tenemos dentro, que lo que hay dentro. Si es presión de aire positivo es porque la presión exterior es menor a la presión interior. Pero cuando de afuera la presión es mayor, es una presión de aire negativa. Y esa presión de aire lo que hace, aunque tengamos una moderna tecnología o una gran preparación, siempre termina implosionando. Y cuando leí esta noticia, que obviamente yo no me enteré hasta hace muy poco, tal vez soy ignorante en el tema, pero acabo de enterarme hace un par de días, el Espíritu Santo me mostraba y me decía que similar a esto, muchos de nosotros hemos estado viviendo en ocasiones, en transcurso de nuestra vida, bajo una presión fuerte que termina causando implosiones internas. Hablo de presiones exteriores como los que viven un matrimonio infeliz, los que viven un negocio en el cual no son felices, los que tienen empleados problemáticos, los que no tienen empleo, los que están esperando un ministerio que no llega, los solteros que se están preocupando, los casados que se preocupan por enviudar, los viudos que se preocupan por volver a casarse y colapsan bajo la presión exterior. La presión exterior es como que hay toda una corriente que nos dice: es por acá donde tenemos que ir. Voces que no paramos de oír. Yo pensaba, si un submarino con tanta tecnología, tan caro, con todo lo que en la época se podía brindar, de pronto colapsó, implosionó por una pequeña rajadura. Me pregunto si en la vida no nos pasará exactamente igual, si no tendremos pequeñas grietas por donde de pronto la presión es tan intensa que no lo soportamos. Hay una palabra para la iglesia esta mañana y es que hay muchas personas aquí viviendo presiones muy fuertes en distintos niveles y dicen: pastor, yo no puedo más, me estoy por rendir, no aguanto más. La presión puede ser, insisto, por una enfermedad, puede ser por una mala relación. La presión es lo que de afuera es un ataque constante y de dentro lo que hace es literalmente es implosionar, o sea,
llenarnos de estrés, de preocupación, y a veces se somatiza eso, a veces se traspasa al físico. La parte almática y la parte espiritual afecta a lo físico. La Biblia dice en Romanos 12:2, la Biblia versión Phillips dice: no permitas que el mundo alrededor te apriete en su propio molde. Oigan, no permitas que la presión externa te apriete, sino deja que Dios te rehaga, de modo que toda tu actitud mental sea cambiada. Así probarás en la práctica que la voluntad de Dios es buena. Romanos 12:2. Tener a Cristo en el corazón no es simplemente un distintivo que te pone como cristiano, sino que tener a Cristo es que su presencia te llena y es más fuerte lo que hay adentro que la presión exterior. Es más fuerte lo que tienes dentro. Por eso no te puede pasar lo del submarino nuclear nunca, porque es tanto lo que Dios te llena y te va llenando y te va llenando, que de pronto la presión interna es más fuerte que la externa. Tengo base bíblica para esto. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros. Alguien tiene que decir amén. Que el que está afuera, que el que está en el mundo es mayor. O sea, si estás en las profundidades y dice: pastor, vine pero estoy en las profundidades, estoy tapado de algas. Si estás en las profundidades, no te rindas. Porque cuando salires a la guerra y te encontrares con un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque yo, Jehová, peleo las batallas por ti, dice el Señor. Yo estoy contigo. ¿Lo creen, sí o no? Ahora, yo decía hoy, hay un punto en nuestra vida donde nos damos por vencidos, donde decimos no puedo más. Esto nos pasa a todos los mortales, a todos los seres humanos. Hay momentos, yo le llamo el punto de resignación. Todos tenemos un punto de resignación, donde nuestra paciencia llega hasta cierto nivel y después decimos no puedo más. Y no está mal que tengamos un punto donde no podamos más. No está mal, porque hay un momento donde somos humanos y necesitamos derrumbarnos en la cama y decir: Señor, ayúdame. No tenemos que ser superhéroes toda la vida. Hay momentos que podemos llorar, aún siendo hombres, los varones. Hay momentos que podemos decir no puedo más, estoy triste. Eso no está mal, porque somos humanos, somos cuerpo, alma y espíritu, tripartito. El tema es que hay alguien que te observa, hay alguien que cuidadosamente graba tus puntos de renuncia, de resignación, y es Satanás. Él tiene mucha paciencia y sabe que hay un momento en que nosotros nos rendimos. ¿Y qué hace? Él sabe que tiene que levantar oposición. No puede detener nada de lo que Dios nos quiere dar. Pero como les dije hace un fin de semana atrás, el viernes, el diablo no puede robarte tu ministerio, pero puede quitarte el gozo de servir. No puede robarte la salvación, pero puede robarte el gozo de la salvación. Y de pronto transformarte en alguien aburrido, triste, donde la presión externa es tan fuerte que por una pequeña grieta que todos podemos llegar a tener, se mete el océano externo y un día estás deprimido, angustiado y no sabes por qué. Pero hay algo que, insisto con esto, yo no creo en eso de que necesariamente porque mi abuelo era un sinvergüenza, la sinvergüenzasura está dentro del corazón. No, acabo de inventar esa segunda palabra. Yo no creo que porque era vago tu tatarabuelo, la vagancia corre por tus venas. No, yo creo que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor hace todas las cosas nuevas, pero eso no nos quita la cultura, eso no nos quita la educación, eso no nos quita que lo que nos enseñaron permanece por años. Y entonces uno tiene que enfrentarse a la cultura, y la cultura nos presiona. Por ejemplo, mi papá siempre me dijo que yo tenía que comprar, que rentar, alquilar se dice en Argentina, rentar es tirar el dinero. En cualquier cosa, eso es tirar dinero. Y le digo, ¿qué pasa si uno no puede comprar y tiene que rentar? Es tirar dinero. Y su mentalidad se me metió, había una presión externa. Mi submarino, que era chiquitito, yo era un submarinito de 10 años, se sumergió en el océano de los Goebbels, y los Goebbels empezaron a decir: si quieres tener algo, tienes que tener lo propio, si renta eres pobre. Los Goebbels me presionaron con un montón de frases que no tenemos, no hay, no se puede. Y Dios tenía que sanear eso en mi corazón. Papá me decía siempre que todo lo que podía lograr era con trabajo. Y se lo agradezco,
porque creo que el que no trabaja, que no coma, dice Proverbios. ¿Sabían que decía eso la Biblia? Sí, llévenselo para algún marido. El que no trabaja, que no coma. Les voy a poner en pantalla a mi papá. ¿Quieren conocer a mi papá? Este es mi papá tal como lo conoció mi mamá en un baile. Dice, sí, dice que el viejo, no era viejo ahí, tenía 24, 23 años, le guiñó un ojo así y le dijo, ¿estás sola? Y antes iba al baile con la mamá, acompañada. Así que le hizo así como diciendo, la vieja no, a usted. Y la sacó a bailar. Ahí van a ver a mi papá en pantalla ahora. Ese es mi papá. No entiendo el logo, ¿qué pasa? ¿Qué? Un poco me ofende, como diciendo, ¿y ese hijo tuvo con ese? Le salió mal el hijo y bueno, fue el cuarto, fueron probando. Hizo 3 borradores mi mamá hasta que quedé yo. Ese es mi papá, alemán, muy trabajador, muy trabajador. Y se tuvo que mantener a todos sus hermanos, porque su mamá, la abuela, la oma, enviudó muy joven, y él tuvo que salir a mantener la finca. Así que ya a los 8 años y medio abandonó el colegio y no pudo estudiar más. Pero igual era un galán, como ustedes verán. Parece un galán de México, ¿no es cierto? Esos galanes de novelas mexicanas antiguas. Ojos azules, ahí no se ve, ojos azules, muy azules, rubio. Y él se le acercó a mi mamá y le dijo, bailamos. Y la sacó a bailar a la vieja y la tuvo bailando hasta hace poco. Y este es mi papá ahora. Esto fue hace un par de años atrás cuando estuve en Argentina. Ahora le voy a mostrar a mi papá ahora. Él ya tiene 89 años. Ayer hablé con él, 89 años. ...89 años tiene el viejo. Ayer hablé con él. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esta foto? Porque mi papá está muy lúcido. Tiene 89 años, casi 90... Y va a vivir, mi papá se va a morir cuando tenga ganas, porque es alemán. Los alemanes deciden cuando se mueren, como la abuela. Así que le digo, ¿te pensás morir? Dice, no, estos días no, cualquier cosa te aviso, me dijo yo. Fuerte el viejo, los alemanes son así, no se mueren nunca, pero ni matándolos, ¿no? Ellos viven y viven y viven y viven y viven. Inmortal es el viejo. Y la atiende a mi mamá, la baña, la cambia, Mi mamá tiene principio de Alzheimer. Y hace muchos años que casi mamá no me reconoce, quedó el recuerdo mío en su cabeza como un niño de 10 años. Y cada vez que le hablo me dice, ¿y fuiste al colegio, Dantecito? ¿Fuiste? ¿Hiciste la tarea? Mamá, no hago más tarea. Ay, te van a echar del colegio, dice. No puede verme grande. Entonces obviamente no puedo tener muchas charlas. De papá heredé una cosa, heredé la cultura de trabajo. Si ustedes me dicen, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de tu papá? Y es verlo a las 5 de la mañana, todos los días de su vida, feriado, no feriado, a las 5 de la mañana preparándose un té caliente y yéndose a la carpintería a trabajar, esperando la jubilación. Él esperó la jubilación desde los 23 años. Sin sueños, sin grandes proyectos, es un ebanista, un genio para la madera, o lo era por lo menos, pero nunca quiso arriesgar. Yo un día le pregunté si uno podía tener sueños y me dijo, hoy los Goebbels no tenemos muchos sueños, hay que salir, agachar el lomo, que es una frase, una forma argentina de decir hay que trabajar como burro. Hay que trabajar y parar la olla y es todo lo que puedes hacer. Cuando un día le dije que iba a dejar de estudiar, me dijo, no hay problema, pero entonces va a tener que trabajar. Y me llevó a su carpintería, donde trabajé casi por 2 años al lado de él y no había concesiones conmigo, ¿eh? Yo no era el hijo, me gritaba más que a los demás. Así que me hacía trabajar y lijar madera y estar en la sierra, a pesar de que yo tenía 16 años. Pero mi papá solo me heredó eso y yo estoy muy agradecido. No concibo otra forma que no sea trabajar duro. Para una compañía, para una empresa, para una iglesia. Pero Dios sabe hacer las cosas. Así que cuando este galán se acercó a esta dama que les voy a mostrar ahora en pantalla, la dama tenía 18 años, actriz. Muy bonita. Ella siempre fue actriz y muy embustera.
Creo que está loca, siempre estuvo loca, siempre. El Alzheimer fue lo más serio que le ha pasado en la vida. Porque siempre estuvo loca, siempre. Y quizás fue eso lo que llamó la atención a papá. Pero dicen que en el matrimonio hay que ceder. Y siempre es el carácter más débil el que cede al más fuerte. Y el alemán era fuerte. Y ella cedió. Ella siempre quería ser cantante. Su papá, nacido en Londres, un londinense, un gentleman inglés, literalmente. Es un artista, fue un artista plástico, un escultor, pintor, dibujante. Exhibía en los museos de Londres. Y ella heredó todo eso, el dibujo, la actuación, el histrionismo. Tenían que ver a mamá en la fiesta, subirse a las sillas para contar algo. Un día contó, ella tenía como 50 y tantos años, estábamos en una Navidad y dice, ¿vieron lo que le pasó a fulana de tal? Que no podía soportar las hormigas. No, dice, sí, se subió literalmente a una silla así. Y así como sufren ustedes conmigo ahora, yo sufría con mamá. Decía, mamá, te vas a caer, te vas a caer. No, pero les muestro, estamos todos. ¡Oh! Y mamá arriba de una silla, nunca olvidaré eso. No se cayó, pero todos nos infartamos aquella vez porque dijimos, se cae la vieja, se quiebra delante de todos en Navidad. Y se subió a la silla para mostrar cómo escapaba de las hormigas. Siempre fue actriz. Aunque mi papá no le dejó nunca más pisar un teatro, ella siguió actuando, diciéndonos a nosotros que ella se iba a morir en cualquier momento. Acabo de romper la silla así. Siempre siguió actuando y siempre estuvo loca. Pero Dios tenía que juntarlos a los dos, supongo porque necesitaba la fortaleza del viejo para que se heredara a través de la sangre, pero también necesitaba la locura de la vieja en mí. Y entonces la vieja me solía decir, Dantecito, usted tiene muchas cosas adentro. El día que se destape, ¡oh! Porque yo estaba tapado. No, yo estaba no hablaba nada, muy tímido, no me podía hablar con la gente, no me relacionaba así con nada, era un bichito, un animalito. Entonces cuando era 5 años era divertido, 6 años, a los 10 era un tontito que estaba así, no hablaba con nadie. Entonces mamá me dijo, usted tiene mucho adentro. Pero papá dice que los Goebbels somos todos burros. ¡No! Lea mucho usted. Y me compró libros y libros y libros y libros. Lea, así nunca va a tener errores de ortografía y su lenguaje va a mejorar. Va a ver que si usted se lo propone, hasta artista va a ser, capaz que hasta en la tele o llega a ser presidente, quién sabe, decía la vieja. Entonces, como que ella me decía a mí lo que no pudo ser. Esta es mamá ahora, ya hace 2 años atrás, mucho más ancianita, cuando ya el Alzheimer había cobrado parte de su cabeza y ya no me reconocía mucho. Esa es mi mamá ahora. Todavía se mantiene bien la viejita. Se puso los dientes para la foto. Y cuando los pastores no me hablaban, cuando no tuve mentores, porque yo era muy jovencito, porque era un NN, fue la palabra de la vieja la que me mantuvo, que no implosionara, que no me permitió que el océano apretara mi submarino, aunque estaba lleno de grietas. Entonces, en todos estos años, desde que ella no está bien de su cabeza, yo extrañaba sus palabras de aliento, porque las madres y los padres tienen un poder sobre los hijos. Puede haber 50.000 personas que dicen que me aman, no hay como una mamá diciendo te amo. Pero cuando una madre ya no te reconoce, uno siente un dolor extraño, un sentimiento extraño. Así que desde hace 6 años que estamos aquí en Estados Unidos, que cada vez que llamo a Buenos Aires, hablo solo con papá. Y le digo, ¿la vieja está ahí? Y me dice, sí, pero ni se acuerda, no te reconoce. Y es verdad. Y las pocas veces que yo le hablé, ella me ve como si fuera chico, como si fuera un niño de 10 años. Así que ayer estaba haciendo este mensaje al que titulé Vivir bajo presión. Por alguna razón relacioné el submarino con la presión que yo tuve toda la vida de no parecerme a papá, de tomar algo de lo que la vieja me había legado. Así que tomé un descanso porque me dolía la vista y dije, voy a llamar a mis viejos otra vez. Así que le dije, hola papá, hablé con él. Y de pronto escucho la voz de la vieja atrás que dice, ¿quién es? Y él le dice, no lo vas a conocer. Él es muy sutil para decir las cosas, el alemán. Y le digo, no me conoce. No, si dice, no conoce ni a tu hermano cuando viene, no conoce, está perdida. Y ella dice, ¿es el Dantecito?
Le digo, pasame, papá, que me reconoció. Así que le digo, hola mamá, ¿cómo estás? Y esperaba que me dijera algo como, ¿cómo estás en el colegio? ¿Hiciste la tarea? Y estaba dispuesto a decirle, sí, me ando mal en matemática, ahora por mí, mamá, para tener una charla. Pero me dice, ¿y cómo está la iglesia? Entonces, le digo, bien. Le digo, bien. Le digo, bien, mamá, somos muchos. Son muchos, sí. Ahora nos vamos a un lugar más grande. Le digo, vamos, no le voy a decir arena porque piensa que vamos a estar en una iglesia en la playa. Le digo, vamos a un lugar grande. Vamos a ir a un lugar grande. ¡Oh, qué lindo! Tuvo un momento de lucidez, pero no paró ahí. Sino que me dice, ¡estás en la tele! Sí. ¿Y por qué no te veo acá que te busco? Le digo, porque estoy en Estados Unidos, mamá. Pero entonces, ¿no estás en la tele? Sí, pero en la tele de acá. Y yo también tengo, ¿por qué no te veo? Porque es otra tele de allá. ¿Estás en la tele o no estás en la tele? Estoy. ¿Por qué no te veo? Porque sale acá, allá no sale. Ah, la voy a tener que arreglar, sí. Y luego dice, bueno, hijo, te dejo, te dejo. Bueno, gracias, mamá, gracias. Y antes de cortar me dice, el día que te destapes, que salga lo de adentro porque tenés tantas cosas. Esa es la frase de mi madre. De haber seguido con la lucidez, ayer le hubiese dicho que ya me destapé. Que pasaron muchos años desde que perdí la vergüenza. Hubiese querido decirle que finalmente no oí la voz del viejo, que finalmente no le creí que los Goebbels éramos todos burros, que no estaba condenado a rentar y que por eso me iba a volver pobre. Hubiese querido decirle que, así como ella, bajito a veces me decía, cuando yo era chico, todo lo que tengas, hacelo, que no te presionen. Y miraba así como diciendo el viejo. Hubiese querido decirle que yo sí le creí a Dios y que nunca perdí esa beta artística y que seguí siendo loco y que moriré loco como la vieja. Hubiese querido decirle tantas cosas, pero lo más lindo hubiese sido decirle algo como, ¿sabes? La presión no me hizo colapsar. Finalmente Dios cumplió o está cumpliendo su propósito en mí. Dios lo está haciendo, mamá, lo has logrado, has hecho algo bien. Pero interpreté de que ya no me reconocía, fue solo un momento de lucidez porque luego empezó a hablar ciertas incoherencias y dije, pásame con papá, y dejó el teléfono y papá volvió y dijo, ¿viste? No sabe lo que está diciendo. Le digo, sí, dijo que me voy a destapar y que tengo que sacar todo lo de adentro. Pero ni sabe lo que dice. Le digo, sí, papá, me lo decía de chico, vos no oías, pero eso me lo decía de pequeño y me lo volvió a decir. Entonces pienso que a veces Dios nos da esos regalos para que recordemos de dónde nos sacó, de dónde Dios nos transformó, cómo nos fue procesando y que mayor es lo que Él puso dentro que todo lo que hay alrededor. No importa si vienes de México, de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Argentina. Dios, como esos autos de colección, esos autos viejos que agarran los coleccionistas y lo transforman en un auto caro de colección, Dios te empieza a hermosear y te transforma. Y toma a una persona gris y la ilumina y le llena de color sus mejillas. Y de pronto tus ojos cambian. Y como dije hace un fin de semana atrás, te para derechito, te hace sonreír, te llena de sueños. Y cuando tienes un sueño más grande que tú mismo, un sueño al estilo Dios, un sueño como solo Dios puede darte, te mantiene vivo, te mantiene despierto. Y la presión de las profundidades de la vida no hacen que colapses, no te hace implosionar, hace que puedas abrirte paso en el mundo donde Dios te lleve. Y allí estaba yo siendo jovencito, primero abriéndome paso en el mundo de las comunicaciones, más tarde abriéndome paso a los tumbos en el mundo de los predicadores. Y me llamaba un loco y me siguen llamando loco y falso profeta y apóstata, payaso y otras cosas. Pero creo que si mamá vuelve a recordar
algo de lo que me decía, dirá, al final lo lograste, te destapaste, eso estaba en ti. Dios dice, hay cosas maravillosas dentro tuyo, que las he puesto desde el vientre de tu madre. No los busques de afuera, están en ti. Solo tienes que buscarla, sacar lo mejor de ti, exacerbar lo más puro y resplandecer. Si no, la orden sería, levántate y refleja. Pero no dice eso, dice, levántate y resplandece. No tienes que reflejar, tienes que resplandecer. Encender el interruptor y resplandecer. Porque ha venido tu luz. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, amén, resplandece. Y esta mañana yo quiero orar por los que han perdido sus sueños, por los que las presiones de la vida le han quitado las visiones, te ha robado el futuro, por aquellos que dicen, sabes, las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida me han robado la alegría, me han robado la felicidad, me han robado el disfrutar, el gozo del Espíritu. Y el Señor me dice esta palabra hoy. Aunque los años hayan pasado, aunque mi mamá no esté aquí, te digo la misma palabra.